Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por traernos, por darnos la posibilidad de estar aquí, Señor, este fin de semana. Gracias, Dios mío, por haber estado en un día tan lindo como el que nos has dado, Señor. Gracias por haber usado a Nicolás, haber usado a mi hermano Felipe, Señor, haber usado a David y a los hermanos músicos, Señor, para darnos, Señor, la posibilidad de adorarte, de cantar juntos, Señor, estas verdades tan benditas, Señor, de gozarnos en ti, Señor. Y ahora te pedimos que nos ayudes, Señor, que a esta hora, con este calor, Señor, tú puedas darnos fuerzas y nos puedas ayudar y guiar a toda verdad y a toda justicia, Señor. Y que quizás no todo, Señor, pero hayan algunas verdades, Señor, profundas que queden escritas, Señor, en las tablas de nuestro corazón en este día. Te pedimos tu ayuda, Señor, tu sustento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, ahí el Esteban me tiene que seguir porque me voy a mover, así que vivo ahí. Entonces, por favor, mis modelos, pónganse de pie para que los vean. Pónganse de pie. De hecho, acérquense para acá para que los vean. ¿Andáis enfermito? Yo quedo detrás de la creación, sí, pero... Los ángeles. Me voy a poner acá. Sígueme, Esteban. ¿Me sigues? Ya. Hermanos, entonces, el hermano Daniel está ahí porque él habló de los decretos de Dios. El hermano Felipe está ahí. ¿Podían cambiarse ustedes? Nico está ahí porque es la creación espiritual. Felipe, la creación material, ¿cierto? Y David va a predicar en la noche. No les voy a decir de qué, pero él predica en la noche. Entonces, lo primero que tenemos que entender, hermanos, y yo les pido que pongan, porque no es al azar que el David está ahí. No es al azar que el David está ahí. Entonces, hermano, quiero partir diciéndoles lo siguiente. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Ese plan se manifiesta, se desarrolla, hermanos, con el tema que nos compartió el hermano Daniel, el decreto de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ese es el consejo de Dios. Y ese decreto, hermano, lo vimos ayer, es no ahora, sino que es antes de la fundación del mundo, es un consejo trinitario, y Dios acá en el decreto planeó un plan. Ahora, fíjense que lo que planeó Dios, lo primero que planeó, hermano, para que nos quede claro, no es el Nico ni es el Felipe, sino que lo que Dios planeó es el objetivo final. Y el objetivo final, el fin de todas las cosas, está representado por el hermano David, que está allá. Entonces Dios planeó y decretó el fin final de todas las cosas, que vendría a ser el hermano David. Ahora, a modo de recordar algún concepto, ¿qué significaría la presciencia de Dios? ¿Lo dije bien o no? Parece que me agregué una S. ¿Ya? La presciencia de Dios. ¿Qué significaría? ¿Qué es presciencia? ¿Qué es presciencia? Antes que sucedan las cosas, Él lo sabe. ¿Qué dijiste? No, tú dijiste todo lo sabe. Ya, todo lo sabe es omnisciencia. Ciencia es conocimiento, ¿cierto? Ok, omnisciencia, todo lo sabe, Él sabe todo, ok. Pero presciencia es antes del conocimiento. O sea, Él lo conoce todo, sí, pero lo conoce todo de antemano. Ahí estamos claros, ¿cierto? Dios
conoce todo, omnisciente, pero lo conoce todo de antemano. Ahora, la pregunta sería, ¿qué conoció Dios de antemano? Ese objetivo final. David. Pero el punto es, ese preconocimiento de Dios significa que Él vio de antemano. Luchito, ¿significa preconocimiento que Dios vio de antemano? Porque estamos claros que es un conocimiento previo, pero significa que Dios vio de antemano, significa que Dios cuando está planeando dice, a ver, deja ver cómo va a ser el tema, y mira hacia el futuro y ve eso. ¿Eso habrá sido? ¿Sí o no? Sí y no. No. Ok, pero uno confunde el tema de lo que es ver y conocer. Porque cuando uno dice ver, y ahí está el detalle, uno dice, a ver, Dios miró, ya. Y como Dios miró, escribe. Es como cuando uno hace una apuesta. Y uno hace una apuesta y uno sabe que va a ganar ese caballo. O por ejemplo, yo apostaría en la Champions que va a ganar el Madrid. Eso va a ser así. Entonces eso es como ir a la segura. Como que Dios vea y como vas a ver cuál es el final, Él dice, voy a escribir el final porque lo vi. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es preconocimiento, o sea, sabe de antemano, pero no sabe de antemano porque lo ve de antemano. Sabe de antemano porque el plan que Él se propuso, Él lo decretó. Así que Él tiene presciencia, o sea, preconocimiento, porque así va a ser. Por ejemplo, yo tengo preconocimiento de que mañana a la 1 voy a estar en mi trabajo. No porque estoy viendo el futuro, sino porque yo lo estoy determinando así. Mañana tengo que entrar a trabajar, vuelvo de vacaciones, voy a estar ahí. Y por lo tanto yo lo tengo seguro. Mañana voy a estar ahí. No tengo una bolita de cristal, pero yo lo he determinado así. Así que termina el retiro, tomamos 11, preparamos las maletas, nos vamos. Llego a mi casa, duermo, me levanto, estoy un rato con mi familia y a las 12 me voy y a la 1 voy a estar en mi trabajo. No porque vea el futuro, sino porque lo tengo determinado. ¿Ya? Determinado. Así que Dios tiene un plan, un propósito, un consejo. Y Dios dice, yo voy a llegar a esta meta, a este fin, el fin más elevado de todos, acá, representado por David. Y lo que quiero hacer además es que ustedes tengan harta expectativa para la predicación del David. El fin de eso. Ahora, cuando nosotros planificamos y tenemos limitaciones de planificar, porque ¿qué pasaría si yo voy saliendo a mi trabajo y se me pinchó la rueda? No llegué. ¿O qué pasaría si en el camino me chocan y me muero? No llegué. ¿O qué pasaría? Y así puedo seguir un montón de cosas y contingencias y yo no puedo asegurar que voy a llegar. ¿Dios podrá asegurar que va a llegar a esa meta? ¿Podrá asegurarlo? Sí. Y como lo conocemos por sus atributos, sabemos que Él es no solamente soberano y que decretó todo y tiene toda la autoridad para gobernar todo, sino que además es omnipotente. Así que, a diferencia mía, Él tiene todo el poder para asegurar que lo que Él determinó se cumpla, que su objetivo final, excelso, se cumpla. Y por lo tanto ahí Dios va y dice, voy a crear. Y ahí están mis hermanos de creación. Voy a crear. Pero después que crea, a los 6 días, comienza otra cosa, que es la divina providencia. La divina providencia, lo que nos convoca ahora. ¿Y qué hace la divina providencia? Es tomar lo que Dios creó, que también fue decretado, lo que Dios creó, el mundo espiritual, el mundo material, la naturaleza, las cosas inanimadas, pero también los hombres, con las cualidades con las cuales nos creó, con los poderes con los cuales nos creó,
con las facultades con las cuales nos creó, con moralidad, con capacidad de escoger, con capacidad de decidir. Y Dios viene y Él gobierna y dirige y sustenta todo lo que ha creado y va orquestando todo, gobernándolo todo hasta llegar a cumplir el objetivo final. No pierde jamás el control. No pierde jamás el control. Hermanos, y lo bendito de esto además es que sabemos el fin. No sé bien yo qué va a pasar aquí, no lo sé. Pero sé que la película termina bien. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Sé que termina bien. No sé cómo, no sé de a dónde, pero sé que la película termina bien. Sé que al final ganamos, aunque nos vayan ganando 2-0, al final ganamos. Hermanos, y yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo. Al final ganamos. No sé cómo, no sé de a dónde, no sé qué medios va a tomar Dios, pero lo que sí sé que el objetivo final es seguro. Es seguro. Al final ganamos, es seguro, todo termina bien, hermano. Termina bien. Aunque hayan pecado, aunque hayan decisiones equivocadas, aunque hayan tragedias, aunque hayan terremotos, incendios, hermanos, aunque uno pierda seres queridos, aunque uno caiga, aunque uno, hermanos, tambalee, aunque vengan distintas etapas en la vida, aunque la economía se complique, al final ganamos, al final termina bien. Al final todo lo que Dios decretó, hermanos, se cumple. Es más, Dios orquesta todo y permite el mal, pero lo toma, lo gobierna, lo encausa, lo limita, hermanos, para que le sirva incluso el mismo diablo con toda su maldad a sus propósitos, a sus fines, y al final se cumple. Tomen asiento, chicos. Ahora vamos a ver las doctrinas de la providencia, hermano. Eso es la doctrina de la providencia. Alguien con buen ojo que lo lea. El Nico que deje de bostezar y terminando de bostezar, lo lea. Dice, puede definirse como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina, por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Ok. Puede definirse como aquel continuo o continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva, y preserva está allí en negritas, y continuado también, preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin. Hermanos, y yo quiero que ustedes entiendan de que uno pudiera tener en la providencia de Dios, entenderla a través de tres conceptos. Preserva, cómo es que Dios preserva su creación, cómo es que Él opera en todo, cómo es que actúa en todo y cómo es que Él dirige. Y eso se conoce, hermano, podríamos haber estado todo el día en providencia y haber hecho un tema solo de preservación, un tema solo de, esto se llama concurrencia, cómo Dios opera en todo. Y esto de dirigir es el gobierno de Dios. Así que la providencia la pudiéramos entender dividiéndola en la doctrina de la preservación, de la concurrencia y del gobierno. Pero vamos a tratar de verlo todo en este tema de hoy. Pero visualicen esos tres conceptos. Él preserva, Él concurre o opera en todo y Él dirige todo hacia un determinado fin. Ahora, hermanos, hagamos una distinción, hagamos dos distinciones. ¿Cuál es la diferencia entre decreto y providencia? A ver si alguien la captó. ¿Dónde está la Carlita? Se me arrancó la Carlita. ¡Carlita! No sabes, pero va a estar despierta ahora sí. ¿Cuál es la diferencia entre decreto y providencia? ¿Cómo se distinguen? Pablito, decreto y providencia.
Ahí están los dos Pablitos acá. Cualquiera de los dos que me responda así. Bueno, Pablito no estuvo allá en el decreto, así que le voy a contar. Usted, Pablito, de allá estuvo. ¿Cuál sería la diferencia que ve usted en lo que hablamos recién entre decreto y providencia? Ok. Decreto es el plan nomás. El plan. Es el propósito. Está antes de crear. Y una vez que Él planeó, decretó, Él hizo la creación y luego Él va haciendo que todo se cumpla hacia el determinado fin. Así que muy buena explicación dio Pablito. Así que el tema, distinguimos el decreto en que el decreto está allá en Dios. Es una obra, como dijéramos, una obra ad intra, está dentro de Dios, pero la creación y la providencia son obras ad extra, están fuera de Dios, son parte de fuera de Dios, están en la creación, está obrando en las cosas creadas, ¿ya? ¿Y cómo distinguiríamos de creación y providencia? ¿Cómo distinguiríamos de creación de providencia? ¿Ya? ¿Creación es visible? Interesante eso, porque los caminos de Dios son misteriosos. Pero el punto es que lo que Dios creó, una vez que Dios crea en el sexto día, desde ese momento, Él empieza a sostener, Él empieza a sustentar y Él empieza a guiar y a operar en la creación. Y por eso lo distinguimos. Una cosa es lo que Él creó con sus propiedades, con sus poderes, con sus facultades, y Dios viene desde ese momento que crea, empieza, hermanos, a sustentar esta creación. Y antes de seguir avanzando, de explicar la preservación, hermano, ¿alguien se acuerda de ayer de lo que era panteísmo? Yo les dije que le iba a preguntar. Panteísmo. Dios y la creación es una misma cosa. Dios y la creación es una misma cosa, y sabemos que eso no es así. Dios se distingue de la creación. De hecho, hoy día Nicolás nos dijo, los ángeles fueron creados. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángeles no son creador, son criatura. Y hay una distinción entre Dios y todas las criaturas, incluidos los ángeles. Así que el panteísmo dice, no, todo es Dios. Y cuando uno dice que todo es Dios, lo que sucede es que nos quedamos, hermanos, sin causas secundarias, porque Dios es la causa de todo. Pero no hay elecciones morales, no hay decisiones del Nicolás, no hay decisiones mías, no hay agencia libre en el fondo en el mundo. Todo lo que pasa es responsabilidad de Dios, y de hecho, por lo tanto, Dios sería el autor del pecado, porque no hay otras causas en el mundo sino Dios. ¿Qué dice el deísmo? A mí me parece el deísmo más peligroso, hermano. Yo creo que en algún momento de mi vida pensé como un deísta, y eso me hizo sentir muy mal. ¿Quién se acuerda de lo que es el deísmo? Dios crea, Él crea, existe un Dios, eso dice el deísmo, crea, echa a andar la máquina como si fuera un reloj, lo echa a andar y se retira. Y ya no interviene más en la naturaleza ni en los hombres, nos deja totalmente libres, hagan lo que quieran. La naturaleza, la suerte, la fortuna, el destino, etc. Dios lejos, Dios no se mete, Dios ya nos dijo qué hacer, Dios nos dio los poderes, la facultad, se fue. Y todo lo que pasa acá, por lo tanto, es responsabilidad 100% de nosotros, hermanos, y no hay causa primaria, solamente hay causas secundarias. Pero ¿qué enseña el teísmo? Nosotros somos teístas. ¿Qué enseña? Enseña que hay causa primaria, o sea, Dios no se ha ido, Dios está actuando, hermanos, pero a la vez no anula, no saca, sino que confirma todas las causas secundarias. Y ayer vimos y dijimos, puede ser compatible la soberanía de Dios, el decreto de Dios, puede ser compatible esa causa primaria con
las decisiones morales de los hombres? Y contestamos que sí. O sea, Dios puede, hermanos, estar presente y que haya una causa primaria, pero que también hayan causas secundarias. Dios está, pero las causas secundarias son verdaderas. Y vimos un ejemplo de eso. Judas, Dios lo tenía todo orquestado, pero Judas fue absolutamente responsable de su pecado, porque era una causa verdadera y él fue responsable de su pecado, pero Dios gobernó todo, hermano, y Él es en última instancia, hermanos, el que gobierna y quien es la causa primaria. ¿Cierto? Ahora, hermanos, antes de meterme con preservación, cuando yo pienso como un deísta, yo voy a llegar a pensar que las cosas suceden por casualidad. Casualidad. ¿Ha escuchado usted la palabra casualidad? Por ejemplo, el otro día Carlita con el Esteban nos comentaron de que él se estaciona, había una camioneta grande, él debía estacionarse ahí para doblar por ese lado, pero por alguna razón, él, a diferencia de lo que hacía siempre, se estacionó al lado. Eran más de las 12 de la noche. Y vino un auto que venía por detrás y chocó a la camioneta. Entonces, si Esteban no hubiera estado acá, la camioneta, el auto de atrás, le hubiera pegado un choque a Esteban. Pero Esteban, por alguna razón, se estacionó al lado. ¿Es una casualidad? Es divina providencia. No es una casualidad. ¿Es azar? Bueno, el deísmo enseña esas casualidades. Si algo te pasó, bueno, fue casualidad, o leyes de la naturaleza. Así como si yo tiro algo tiene que caer, leyes escritas. Entonces aquí no está metido Dios. Esto es las leyes escritas de la naturaleza, las causas y consecuencias nuestras, o simplemente el azar, simplemente la fortuna, hermano. ¿Y qué enseñaría o qué uno concluye del panteísmo? Oye, el panteísmo no tenemos nada que ver, no hay ninguna causa secundaria. Así que, hermanos, uno llega a pensar en que todo está escrito y hay un destino escrito y ese destino es un destino ciego. Y eso es fatalismo. Hermanos, si yo no quiero que pensemos de una forma fatalista, porque yo les dije que estaba escrito todo y que se va a cumplir acá. Y yo ayer enseñé de predestinación. Entonces, usted podría creer que yo creo en el destino. No creo en el destino. Les voy a explicar por qué no creo en el destino. El destino lleva al fatalismo, porque el destino dice, a ver, haga lo que haga, voy a llegar allá. Pero el destino que nos enseñan es un destino ciego. Es una necesidad, es algo necesario. Es como que, yo estoy destinado a llegar allá, estoy destinado a fracasar o estoy destinado a que me vaya bien y da lo mismo lo que haga, da lo mismo si me porto bien o me porto mal, si soy santo, soy pecador, da lo mismo si me esfuerzo o no, está escrito. Y eso es fatalismo. Hermanos, si no enseñamos fatalismo ni un determinismo ciego, hermanos, porque la gran diferencia es que nosotros no estamos guiados por una fuerza ciega, sino que Dios, un Dios personal, un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios amoroso es el que está guiando toda mi vida. Ese no es el destino. No es algo ciego, no es algo que no tenga amor, que no tenga bondad, que no se preocupe de mí. No, hermanos, Dios es un ser personal, amoroso, sabio. Por lo tanto, no hay espacio para el fatalismo, hermano. Esto no es determinismo. Cuando yo hablo de predestinación o hablo que Dios decretó, estoy pensando en que Dios, perfecto en su bondad, todo sabio, todo amoroso, todo fiel, va guiando todas las cosas, hermano. Las va orquestando. No es un destino ciego. Y yo recuerdo, hermano,
haberles dicho, y se los recuerdo ahora porque me parece contingente lo que vamos a hablar al final. Yo prediqué de soberanía en el primer retiro. Estábamos en el colegio, en la orilla, y en ese momento yo estoy en el púlpito ahí que pusimos nosotros, y estábamos tan apretaditos que le armamos un colchón para que durmiera a mi hijo Felipe. ¿Cuánto tenía? 4 años, yo creo. ¿Era el Pablito? No, yo creo que era el Felipe. Chiquitito, durmiendo ahí. Y yo estoy predicando y yo digo, Dios es soberano y nadie puede pararlo, nadie puede privarlo de ejecutar sus planes. Si Él dice, lo haré, Él lo va a hacer. Y por lo tanto, yo dije, y si Dios en su soberanía determinara, hermanos, llevarse a Felipe, ¿quién lo podría detener? ¿El dinero? ¿El mejor médico? ¿Mis mejores esfuerzos? Si Dios lo determinara, no habría nada que hacer. Hermanos, y si el destino fuera verdadero y fuera esta fuerza ciega, hermanos, no habría, hermanos, ninguna posibilidad ni ningún aliento en eso. Pero Dios no solamente es soberano, Él es un Dios bueno, es misericordioso, es compasivo. Siempre en todo caso. Y mire lo que voy a ir ahora, más adelante. ¿Y qué pasa si Dios sí se lo lleva? ¿Qué pasa si Dios sí se lo lleva? Hermanos, porque no siempre nos va bien. Perdemos a seres queridos. Hay enfermedades, hay dificultades. Pero no es un destino ciego, hermano. Podemos confiar que Dios sigue siendo bueno. Podemos confiar que Dios sigue siendo fiel. No lo voy a entender en ese momento. Va a ser duro. Hermanos, pero voy a poder confiar que Dios sigue siendo bueno. Y recuerdo una historia donde un papá cristiano falleció su pequeño hijo. Él estaba devastado como podríamos estar cualquiera de nosotros, hermanos. Y se acercó otro hermano con buena intención y lo abrazó. Y fíjese lo que le dijo. Le dijo, hermano, tranquilo. Lo único que le puedo asegurar que Dios no tiene nada que ver con esto. Dios no tiene nada que ver con la muerte de tu hijo. Así que no pierda la fe, no se enoje con Dios. Dios no tiene nada que ver con esto, le dijo. Con una excelente y buena intención. Pero ese hombre cristiano, aunque estaba dolido, aunque había perdido a su hijito, aunque estaba devastado, era un hombre de fe. Entonces le dijo, no. Porque si lo que usted me está diciendo es verdad, Dios no se está preocupando ni controlando las cosas más importantes de mi vida. Y si Dios no tiene nada que ver con esto, entonces sí que estoy en problemas, dijo él. Pero ese hombre, aunque estaba sufriendo el luto y la pena, él sabía que no es que Dios estuviera allá lejos de brazos cruzados. No sé cómo, pero Dios está aquí. Y Dios sigue siendo bueno y sigue siendo sabio, hermano. Hay causas, hermanos, primaria, Dios siempre está allí. Pueden haber contingencias, pueden pasar cosas, pero Dios mantiene ese control, hermano. Ahora, veamos entonces qué significa preservación, hermano. Preservación es la primera parte, el primer aspecto que yo puedo entender de providencia. Preservación. ¿Qué dice la doctrina de la preservación? Nico, tú me vayas a ayudar para que no te quede dormido, viejo. Dale. Es aquella obra continua de Dios por medio de la cual Él mantiene las cosas que creó, juntamente con las propiedades y poderes con que Él las dotó. Entonces, el primer tema o aspecto de la providencia, o sea, del ejercicio continuo del poder de Dios para cumplir y guiar y controlar todo hasta el final, es la preservación, o sea, la creación espiritual y material, hermano, lo que Dios llamó a existencia. Leito nos predicó ayer que por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, Él de la nada, solamente por el poder de su palabra, o lo que se conoce como el fiat de Dios. ¿Alguien vio las películas de Marvel? Donde está el guantelete. Tú lo tienes que haber visto. Hace así y pasan cosas. Bueno, algo así pasó. El fiat de Dios. El fiat, Él dijo, sea, y cosas que no existían antes. No había materia, no había nada. Solamente por el poder de la palabra de Dios se crearon y fueron llamadas a existencia. Pues bien, la doctrina de la providencia, ¿qué dice? Él mantiene las cosas existiendo. Mantiene las cosas en existencia. Las conserva. Les entrega la fuerza, la vitalidad para mantenerse, hermano. Por lo tanto, fíjese usted que si las galaxias, la Tierra sigue girando, la Tierra no gira, hermanos, porque Dios en su ley la echó a girar y se fue. Él está sosteniendo, hermanos, el giro de la Tierra. Yo me imagino como Dios haciendo así. Hermanos, si hoy día cantamos en la mañana y dijimos, reconozco, Señor, que sin ti no puedo vivir, y parece que fuera muy poético. Hermanos, sin Él no podemos vivir, porque no es que Él me dio la vida y se fue. Él me dio la vida y constantemente me está preservando la vida. Constantemente me está dando su aliento. Es como que yo estoy en su mano. El universo está en su mano. No es que Él lo echó a andar y se fue. Él lo está sosteniendo. Él lo está preservando. Él lo está cuidando. Hermanos, en todo momento. Y no hay ninguna forma de imaginarse que la creación pudiera seguir existiendo, subsistiendo independientemente de Dios. Eso no es así. Hermanos, pero el deísmo nos enseña eso. Hermanos, el deísmo y lo que nos enseñan en los colegios, en las universidades, nos están enseñando de que Dios está fuera. Dios no está fuera, hermano. Ahora, puede por un minuto reconocer que si usted tiene vida ahora es porque Él se la está dando. Ahora, hermano. Él se la está dando. No está lejos. Él está aquí sosteniéndolo, dándole vida. Hermanos, si tiene algo de fuerza para llegar y para mantenerse despierto ahora, es porque Dios le está dando y lo está sosteniendo. Él lo está preservando. ¿Usted se recuerda de la aceidad, la preexistencia? Dios no necesita de nada, pero Él nos ha creado de tal forma que nosotros necesitemos de Él continuamente, hermano. Continuamente. Él es quien nos preserva. Él es quien nos tiene toda la creación en el hueco de su mano. Déjeme que le comparta algunos versos de la palabra del Señor. Hechos 17:25 dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Ya sabemos que no necesita de nosotros. Pues Él es, y aquí está el punto, Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. No es que Él lo dio cuando creó. Él está en tiempo presente ejerciendo continuamente su poder y dándonos vida y dándonos aliento y dándonos todas las cosas. Hechos 17:28 después dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En el tiempo presente vivimos, nos movemos y somos. Hermanos, y ahí está la doctrina de la preservación, hermano. Y cómo nos preserva, cómo es que Él mantiene las cosas que creó. Él dice, Él nos mantiene, pero nos mantiene juntamente con las propiedades y poderes con que Él nos dotó. Él nos creó, por ejemplo, con capacidad de decidir, así nos sostiene. ¿Cómo sostiene las estrellas?
cómo sostiene las galaxias, cómo sostiene los animalitos, cómo sostiene la vegetación. Él las preserva, las sostiene y las sigue dotando y las sigue manteniendo con las propiedades con que Él las dotó, con que Él las facultó al crearlas. Eso es preservación, hermano. Hay otros versos, pero les voy a dar solamente uno. Fíjense que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahí hay un ciclo, ahí hay lo que algunos conocieran como leyes de la naturaleza. Funcionan, son reglas que han funcionado hasta el momento, hermano. Pero no se nos puede olvidar que no son leyes ciegas, que no son reglas, hermanos, que no pudieran cambiar, que son inamovibles, sino que se cumplen las leyes de la naturaleza, los ciclos, las estaciones, solamente porque Dios va sosteniendo esas leyes. Hermanos, una ley de la naturaleza, por ejemplo, si yo le pidiera acá a mi hermano saliéramos ahí cerca del Llano, a un río, yo le pido acá a mi hermano, camina sobre el agua, ¿podría? Se caería, y es una ley, y todos saben, ¿cierto? Me meto al agua, me voy a caer, pero ¿acaso Cristo no caminó sobre las aguas? ¿Qué ocurrió ahí? Un milagro. Hay una providencia ordinaria, común, pero hay una providencia extraordinaria. Pero para Dios es lo mismo. Dios sostiene, hermanos, preserva y puede hacer lo que quiere con la creación, hermano. Y normalmente la ejecuta así, pero para Él no hay ningún problema en venir y ejecutarla de otra forma y hacer un milagro. Y hacer que un hacha flote, por ejemplo, o abrir el mar. Normalmente eso no ocurre y Dios lo establece, pero además sustenta eso. Él está en eso. Pero si Él quiere, ¿por qué no? Él puede dar una providencia extraordinaria y hacer un milagro. Así que, ¿creemos en los milagros nosotros, no? El deísta no cree en los milagros, pero nosotros creemos que Dios no se fue, que Dios está y que Dios sostiene todas las cosas y que cuando Él quiere, Él puede, hermanos, darnos providencias especiales y contestar la oración y hacer milagros, hermanos. Así que normalmente Él sostiene y mantiene a toda la creación de acuerdo a las propiedades con las cuales Él nos dotó. Hermanos, ahora seguimos avanzando y vamos a hablar de, ¿se acuerda que la definición de la doctrina de la providencia decía aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual preserva a todas sus criaturas y luego sigue, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo? Hermanos, y ahora vamos a ver cómo es que Él opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo. Hermanos, y a esto se llama concurrencia o confluencia. ¿Usted entiende la palabra concurrencia? Donde está hablando de que concurren dos cosas. O confluencia, que confluyen dos cosas. Y por lo tanto, sabemos que hay una causa primaria y última de todas las cosas. ¿Cuál es? Dios. Y Dios es como que si fuera un gran río, un gran cauce que va corriendo, pero alrededor van confluyendo causas secundarias. Nuestras decisiones, los accidentes de la vida, distintas cosas, las vicisitudes de la vida van ocurriendo, hermano, pero van confluyendo, las causas secundarias van concurriendo con la causa primaria que es Dios. Hermanos, y frente a eso, la concurrencia dice, es aquella obra divina por la cual Dios coopera con todas las criaturas y hace que obren precisamente tal como obran. Y ahí nos tiene que llamar la atención dos cosas. Yo subrayé en negrita ahí, coopera.
Por eso que hay una concurrencia, hay una cooperación. Está la causa primaria y hay una cooperación, hermano, con la causa secundaria. Pero fíjese lo que dice después. Y hace que obren, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo lee? Hace que obren precisamente tal como obran. O sea, hay un gobierno, una concurrencia tal que Él hace que ocurre y hace que las cosas actúen tal cual como están obrando. Y ahí se nos vienen dos temas. Uno, que obran de acuerdo a las facultades que Dios le dio. Pero además, hermanos, muestra que hay un gobierno. Porque si alguien viene a Cristo o alguien es endurecido, Dios está concurriendo en eso. Y está haciendo que las cosas sucedan y obren tal cual como Él ha determinado que obren. Ahora bien, esto implica, hermano, que hay causas secundarias en el mundo como los poderes de la naturaleza y la voluntad humana, pero afirma que tales causas secundarias no actúan independientemente de Dios, quien es la causa primaria. O sea, hay poderes en la naturaleza, hay decisiones morales, hermano, eso es verdad, son causas reales, pero esas causas no actúan independientemente de Dios, son causas secundarias. Él es la causa primaria, hermano. Y fíjense lo que dice la Confesión de Westminster. ¿Alguien la puede leer? Entonces dice que todas las cosas que Él decretó acontecen inmutablemente e infaliblemente. O sea, todo lo que Él decretó se cumple inmutablemente, sin ningún cambio, sin ninguna falla, en relación a la presciencia y decreto de Dios. Sin embargo, por la misma providencia, o sea, por la misma acción continua de Dios, Dios hace y ordena que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias. O sea, Dios no anula la causa secundaria, las confirma. Y de hecho dice, ya sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Qué significa necesariamente? No hay otra opción. Ocurre y no tengo forma de cambiarlo. ¿Qué quiere decir con libre? Libre quiere decir que hay una determinación, una decisión de parte de alguien. Pero Dios está gobernándolo igual. Por ejemplo, yo estoy triste. Dios quiere consolarme. Dios ha planeado enviarme consolación. Pero ¿sabe lo que envía? Envía a mi esposa. Envía a mi amigo David. Y David viene libremente, hermano. Me va a ver y me da un abrazo y se toma un café conmigo y me consuela. Hermanos, hay una causa primera, Dios. Pero Dios obró a través de una causa secundaria con toda libertad. Él escogió ir a verme. Él no fue obligado a ir a verme. Dios no es que lo tomó y lo puso ahí para ir a verme, sino que Él libremente dijo, voy a ir a ver a mi amigo. Y llegó, se sentó conmigo, se tomó un café y me dio consuelo. Hermanos, Dios obra a través de las causas secundarias. Dios obra a través de medios, por lo tanto.
Dios obró a través del hermano Juvenal cuando yo tenía 14, 15 años. Él obró, hermanos, pero Él libremente actuó y me tuvo paciencia y me retó y me llevó, pero Él actuó libremente. Pero hay una causa primaria, hermano. Hay una causa primaria. Así que yo soy agradecido con Él, con el hermano Juvenal, porque es una causa verdadera. Él me ayudó libremente, verdaderamente me tuvo paciencia y me amó y yo le estoy agradecido, pero más estoy agradecido a la causa primera. Dios estaba detrás de él y él fue un medio, pero no solamente un medio, una causa verdadera. Él responsable por esa buena acción de tomar a este pájaro chico y ayudarlo. Estoy agradecido. Causa secundaria. Libremente, de acuerdo a lo que Él nos dio, Él actúa y se mueve en relación a eso. Pero hay una causa primaria, hermano. Ahora, fíjese, contingentemente lo marqué ahí. ¿Sabe lo que significa contingentemente? Significa por casualidad, por azar. Y cuando digo por casualidad o por azar, estoy diciendo desde el punto de vista de los hombres. O sea, hoy, qué casualidad que nos encontráramos aquí. Algo contingente, pasó, eso pasó. Hermanos, pero la Biblia y la doctrina enseña que aunque sea necesariamente, libremente y aunque parezca casual, Dios está concurriendo en todas las cosas. Así que a mí me parecen, hermano, que fueran casual, pero en los planes de Dios no es casualidad. Así que si usted va en el centro en Talca y nos encontramos, y yo le digo, tomémonos un café, la casualidad de la vida, donde nos vinimos a encontrar, dijéramos, no, parece que fuera azar, parece que fuera casualidad, hermanos, pero no hay azar, no hay fortuna, Dios lo tiene todo controlado, Dios lo preserva y Dios hace que todas las cosas concurran. Dios hace que todas las cosas concurran. Ahora, lo que yo estoy diciendo parece ser muy abstracto, pero vayámonos a algunos pasajes de la Biblia. Señor, ¿quieres que preparemos la Pascua? Le dijeron. Sí, le dicen. Vayan y va a pasar, ¿cómo es la historia? Va a pasar alguien con una fuente, algo así. Síganlo y díganle que en la casa de él vamos a preparar la Pascua. Y uno dice, ¿pero cómo? Entonces van los discípulos y se encuentran con alguien que va pasando. Oye, el Señor dice que vamos a pasar la Pascua en tu casa. Y ya vos, dice él. Y como que estaba todo como armado. Y es como que la otra persona, porque, a ver, si alguien va donde vive y me dice, Jaime, vamos a pasar el Año Nuevo en tu casa, yo le digo, no, po. O sea, en mi casa. ¿Cómo van a pasar el Año Nuevo en mi casa? Pero acá algo ocurrió que le dice que se dispuso el aposento alto para que él estuviera ahí. Casualidades, o ¿se acuerdan esa vez cuando le buscaron esposa, no sé, a Isaac, parece que fue? Ya anda y la que venga con el cántaro, esa va a ser, ¿cierto? Esos pasajes de la Biblia que parece que se mostraran cosas que pasaron por azar. No son por azar. ¿Cómo conociste tú a la Maquita, Lucho? ¿Te acordáis más o menos, no? ¿Fue por una contingencia? Por foto ahí. Tú la estáis seleccionando ahí. Ya, eso es una acción libre. Ahí también Dios actuó por tema libre. Hermanos, pero pareciera que son contingencias. No lo son. No lo son. Y permítame que le lea una frase de Babin que me parece muy interesante. Dice, la casualidad y la fortuna son anticristianas hasta la médula. De nuevo, la casualidad y la fortuna son anticristianas hasta la médula. Algo es fortuito a los ojos de las personas únicamente en ese momento, son ignorantes de la causa. Pero nada es o puede ser objetivamente fortuito. Todas las cosas tienen una causa. Y esa causa es, en última instancia, un componente en la voluntad todopoderosa y sabia de Dios. ¿Por qué está el Juanito aquí? Porque el Juanito vivía en Santiago hace poco. Yo creo que Dios lo quería tener aquí hoy día.
Es que me fue mal en el trabajo, es que no me gustó. Causas secundarias, medios, contingencias. No azar, no casualidad. Dios concurriendo en todas las cosas, hermano. Dios concurriendo en todas las cosas. Ahora, antes de hacer el alto que yo sé que ustedes están anhelando, vamos a decir un par de cosas. ¿Son iguales la causa primaria y la secundaria? No. Por eso que una es primaria y la otra es secundaria. Y por lo tanto, hermano, entender que no son iguales la causa primaria y secundaria nos lleva a concluir que la cooperación que yo les dije no es una cooperación como que si cada uno aportara algo. No es como una yunta de bueyes, no es como que yo pongo el 50%, tú pones el 50%. Así no obra Dios. ¿Cómo obra Dios, hermano? Ocurre que estoy enredado, pero por favor póngame atención acá. La forma en que Dios concurre y opera en todas las cosas, hermano, lo hace de tal forma que es completamente una obra de Dios y completamente una obra de los hombres. Es completamente una obra de Dios, completamente una obra de los hombres. En un aspecto es Dios, en otro aspecto son los hombres. Les doy un ejemplo. José es vendido por sus hermanos, ¿cierto? Lo vendieron por sus hermanos. Hicieron mal, ¿cierto? Pero veamos que cuando José conversa con los hermanos, ¿cómo estaban los hermanos cuando murió Jacob? ¿Se acuerda cómo estaban? Estaban asustados. Así como dice Pablito. Miren a Pablito porque no lo quiero repetir, pero que la cámara no lo apunte, así estaban. Estaban asustados porque sabían que habían hecho mal contra José. Y dijeron, ahora que Jacob murió, José nos va a matar, nos va a pasar la cuenta, porque lo intentamos matar, porque lo metimos en la cisterna y porque al no decidirnos, no atrevernos a matarlo, decidimos venderlo. Y lo vendieron a su hermano como esclavo. Hermanos, pero cuando José le dice eso, cuando se enfrenta a sus hermanos, él le dice, no, Dios me envió acá. Dios me envió acá. Él reconocía la causa primaria, la causa final de todas las cosas. Dios. Pero ellos lo habían vendido y era verdadero. Y ellos sabían, ellos tenían que pedirle perdón al hermano, habían actuado mal y fueron responsables de sus actos. Y era verdadero, pero es 100% completamente, en distintos aspectos, pero 100% completamente una entera obra de Dios y una entera obra de los hombres. Así obra Dios. Y por eso que yo tengo que reconocer que los caminos de Dios son misteriosos. Pero así Dios lo hace. Es enteramente una obra de Dios, es enteramente una obra de los hombres. No hay cooperación, no es 50%. Entonces, hermano, por ejemplo, usted, hermano Nicolás, usted, si ora al Señor, si lo busca, si viene a la iglesia, lee la palabra, lo que va a ocurrir es que Él se va a empezar a santificar, ¿cierto? Porque usó los medios. Hermanos, pero cuando uno piensa y dice, a ver, ¿por qué Él se santificó? Él usó los medios y es verdadero, pero es Dios que lo santificó, ¿cierto? Es Dios que lo santificó. Pero Él oró, Él oró y Él hizo algo ahí y uno dice, yo vine, yo usé los medios de gracia, ok. Y uno reconoce y por eso que se nos llama y se nos dice, sed santos. Entonces hay algo en la causa secundaria, hay una responsabilidad y es verdadera. Pero cuando Él va a orar, Él le dice, Señor, yo soy santo. ¿Le dice eso, no? En la oración reconoce que la santificación que se produjo en su corazón es una obra de Dios. ¿Lo sabe? ¿O alguno ora de otra forma? Todos oramos reconociendo que Él es la causa primaria. Así oramos, hermano. Así sale de nuestros afectos referirnos a Dios. Él nos dio la fuerza,
Él nos dio la gracia, Él nos santificó, pero a la vez nosotros tenemos la responsabilidad de santificarnos. Hermanos, y hay una obra allí que es enteramente de Dios. Él santificó a Nicolás. ¿Ya? Y ahora, hermanos, la última de esta parte. Como hay una obra enteramente de Dios y una obra enteramente del hombre, la pregunta sería, ¿qué pasa con los actos malos de los hombres? ¿Dios es responsable de los malos actos de los hombres? Y eso es porque están las dos causas. En el panteísmo, lo que ocurriría es que el Nico pecó, culpa de Dios. Porque no hay causa secundaria, todo es Dios. ¿Cierto? En el deísmo, él pecó y Dios no tenía nada que ver en eso. Y por lo tanto su pecado está descontrolado y puede haber un caos incluso, pero en el teísmo, él pecó, él es responsable de su pecado, pero Dios sigue estando en control de su pecado, lo sigue limitando, lo sigue ordenando. Porque hay una causa secundaria verdadera y por lo tanto de la forma en que Dios obra, Él obra de tal manera, hermano, que logra dirigir todas las acciones de los hombres, inclusive el pecado, sin mancharse con el pecado, pero siempre gobernándolo, siempre conduciéndolo, siempre estando en control. Siempre estando en control inclusive de eso. Traición de Judas. 2 versos, hermano, y estaríamos, para que hagamos el break. Dice así, Mateo 26, 24 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús, hablando de la muerte que le venía, hermanos, y reconoce las dos cosas acá. Dice, a ver, está escrito, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, la causa de esto, ¿por qué murió Cristo? Porque Judas lo entregó. ¿Esa es la causa primaria? O sea, si Judas no lo entrega, ¿a Cristo no lo matan? No, Cristo dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, está escrito que voy a ser entregado por Judas. Pero ojo, está escrito, está determinado. Hay una causa primaria, hay una causa principal que es Dios. Yo voy a ser entregado por la voluntad de Dios. Hermanos, Él fue entregado por la voluntad de Dios, pero hay una causa secundaria real. Más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Así que Judas diría, pero ¿cómo, Señor? Si esto está escrito, pero fue responsable. Hay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aunque estaba escrito. Por lo tanto, se dan cuenta que está la causa primaria obrando en todo, hermano, pero la causa secundaria también. Judas entregó al maestro. Judas era el hijo de perdición. Judas merecía el castigo producto de haber entregado a su maestro y haber sido un traidor. Causa secundaria real. Pero el Hijo del Hombre va, seguro, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y aquí usted ve las dos cosas, hermano. Y Cristo no se complica con las dos cosas. Él dice, voy por la voluntad de Dios, pero Él me va a entregar y Él es responsable de sus actos, pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Amén. Se me arrancó el David, por la culpa del David voy a continuar porque yo le tengo que entregar al David. Así que voy a buscar... ok. Voy a avanzar, pero llega el David y termino para que no se me sigan quedando dormidos. Vamos a pasar a la tercera cosa.
Hablamos de dos. ¿De qué cosas hablamos, Nico? A ver, dos características de la providencia. ¿Quién las dice? Concurrencia es una y preservación. Pablito, ¿me podrías explicar qué es la preservación? O pide un comodín. ¿Puedes pedir un comodín? Pidan un comodín aquí al hermano al lado. Piden un comodín. Preservación. ¿Alguien podría ayudar a los hermanos acá? Preservación. Él lo que llamó a existencia sigue haciendo que exista. Siguen existiendo. Así que no es que Dios creó y se fue y siguieron por sus propios poderes nomás. No, Dios está sustentando, preservando, cuidando, sosteniendo toda la creación, inclusive a nosotros mismos. Ahora, lo sostiene, hermanos, a través de las propias facultades y poderes con el cual nos creó. Nos sostiene de esa forma, no nos violenta, no nos trata como robot, como decían algunos. No, Él respeta, Él me va guiando, me va sosteniendo de acuerdo a cómo me creó. Por ejemplo, Él me sostiene dándome alimento. Dándome alimento. Así me da fuerza, me da alimento. Sacia mi sed. Así me creó. Descansando, durmiendo. Hermanos, así me creó con esas facultades y Él me va sosteniendo de esa forma. Pero además me sostiene y concurre conmigo, respetando, no violentando, hermanos, las causas secundarias. O sea, yo decido, yo pienso, yo voy, yo me muevo libremente, pero Dios es la causa primaria de todas las cosas. Preservación y concurrencia. Dejémoslo enunciado, porque todavía yo creo que faltan cositas ahí. Gobierno. Dijimos que Él dirige todas las cosas. ¿Qué dice eso? El gobierno providencial de Dios incluye las ideas de designio y control. Designio y control. ¿Ya? O sea, no hay ninguna forma, hermano, y piense bien esto, de que Dios haya decretado acá un fin si Él no lo va controlando. Porque no es que Él declare una buena intención, sino que Él dice, quiero hacer esto, quiero llegar allá, y tiene que ir controlando, hermano, controlando para que todo llegue a este lugar. Si no hay ese control, entonces Él no tiene forma de asegurar que el objetivo final se cumpla. Así que hay designio. Él lo designó así, pero hay control. Él lo va controlando y por lo tanto supone un objetivo a alcanzar. Ahí está el objetivo. David era el objetivo, ¿se acuerdan? Supone un objetivo a alcanzar, pero también una disposición y una dirección de los medios para su logro. Y por lo tanto dijimos que el Dios que establece los fines, las metas, los propósitos, también establece los medios. Y por ahí la Mimi ayer nos preguntó y nos dijo, a ver, si hay una predestinación para salvación, ¿para qué predicar? Y respondimos de que Dios estableció los fines, pero también estableció los medios. Entonces Dios estableció en su mente salvar al Nico, pero también estableció los medios y dijo en su palabra que Él ha establecido que los hombres se salven a través de la locura de la predicación de Cristo. Así que si Él ha de ser salvo y lo va a hacer a través de medios que Dios estableció, a través de la predicación de la palabra. Dios ha establecido hacernos conforme a la imagen de su Hijo, pero lo voy a hacer a través de la predicación primero, pero también a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la devoción, a través de venir a la iglesia. Y eso está, hermano, tan firme como el fin, tan firme son los medios que Dios estableció. Y por lo tanto, cuando yo sé cuál es el final, no me desaliento, sino que le pongo más empeño.
le pongo más empeño. Les voy a hablar del Real Madrid de nuevo. Ustedes saben que yo soy del Madrid, ¿cierto? El Real Madrid está a punto de perder una semifinal, parece que. Lo estaban goleando así, y ya faltaban 1 minuto creo. Y un defensa del Madrid, Nacho, les dice a los que estaban ahí, les dice hasta el final. Pero ya estaba todo perdido. Pero algo en la mentalidad de Nacho le decía, no, queda 1 minuto, nos faltaban 2 goles, no importa, le vamos a dar hasta el final porque somos el Real Madrid, dijo él. Y fueron a atacar en esos 2 minutos y Carvajal tiró un centro, Rodrigo hizo un gol y ganamos, al final ganamos. Pero el ser el mejor equipo del mundo, hermano, y saber que vamos a ganar la final de la Champions, no nos hace quedarnos ahí, hace que juguemos hasta el final. Entonces no alienta, hermano, el que nos quedemos quietos, sino que el saber el final hace que le pongamos talento en los medios. Oremos más, busquemos más, seamos diligentes, nos santifiquemos, hermano, porque sabemos que al final Dios lo va a provocar. Nos alienta, no nos desalienta, hermano. Así que ahí está. Él ha dispuesto a alcanzar, hermano, los objetivos, pero ha hecho también una disposición y dirección de los medios. Ahora sí, David, ¿estamos, no? Estamos. Hasta ahí llegamos. ¿Cantamos o nos vamos directo a descansar? Listo. Ahí. Ya, chicos, Dios les bendiga. Paramos. Gracias a Dios nos quedan ya